Y bueno, ya dando por transmitir, vamos a grabar esta sesión para quienes no nos pueden acompañar. Bueno, les quiero dar a todos la cordial bienvenida a este primer workshop que hacemos en conjunto con el equipo de Red Lab Colombia, que está liderado por la doctora Matallana. Este es un workshop que está pensado para que trabajemos y entendamos un poco mejor la aplicación de los genogramas en la pesquisa de estos casos genéticos, ¿no? En demencia. Antes de partir, y sabiendo que no todos los que están acá saben lo que es Red Lab, me gustaría contarles un poco acerca del proyecto para que entiendan en qué marco se da esta evaluación, que de todas maneras, aunque no todos los que están acá quizás pertenecen a Red Lab, queremos de todas maneras que tengan estas herramientas porque pueden serles útiles en su práctica clínica habitual, ¿ya? Red Lab es un consorcio en el fondo de investigación en demencia en Latinoamérica, que está hace algunos años ya y por algunos años ya generando investigaciones colaborativas entre distintos países latinoamericanos. Participan desde acá, de donde estamos auspiciando este workshop desde Chile, está el grupo de la doctora Slachewski, del cual formo parte y que tuvimos la iniciativa de hacer este trabajo, pero también está el grupo de la doctora Berens, son dos grupos en Chile, hay un grupo en Argentina, hay gente trabajando en Perú, en Brasil, en México y por supuesto en Colombia, que son nuestros invitados del día de hoy. El proyecto de Red Lab investiga a personas con demencia frontotemporal, demencia tipo Alzheimer y controles sanos, desde múltiples dimensiones, desde aspectos neuropsicológicos, cognitivos, aspectos de determinantes sociales de la salud, cómo la vida a lo mejor ha impactado en el desarrollo de enfermedades cerebrales, también se les aplica neuroimagen, una serie de exámenes, dentro de las cuales está este instrumento que es el genograma, que los psicólogos en general, los trabajadores sociales, ocupamos bastante en la práctica clínica un poco para hacernos el mapa de cómo es la familia, pero el uso en Red Lab es un poco distinto. Un poco distinto no tanto en su aplicación, sino en las inferencias que vamos a hacer desde este genograma. Y aquí les quiero contar un poco acerca de cómo ha sido la trayectoria del Grupo de Colombia. En Colombia tienen una larga trayectoria de estudios de casos genéticos de demencia, y tienen unas mutaciones muy interesantes, y allá hay grupos que están trabajando fuertemente en esto, como el de la doctora Matallana, por supuesto, pero también, digamos, hay otros grupos muy, muy importantes que están trabajando allá, ¿no? Entonces, hoy día, y a partir de un encuentro que tuvimos en diciembre, nosotros viajamos a Colombia, estuvimos con los equipos allá, tuvimos la oportunidad de aprender de ellos también, y generosamente en el fondo ellos han accedido hoy día a compartirnos un poco su experiencia de cómo es el uso de genogramas para buscar estos casos genéticos, estas mutaciones genéticas. Entonces, si bien el workshop de hoy, claro, está enmarcado en Red Lab, en lo que hacemos en Red Lab, y de pronto algunos de los que se conectan hoy día son parte de este consorcio y a lo mejor se están conectando de distintos lados de Latinoamérica, que también la invitación era abierta, pero puede que también acá hayan psicólogos de unidades de memoria de Chile que de pronto no están directamente vinculados en Red Lab, pero que a lo mejor sí que pueden pesquisar estos casos, y si de pronto me pillan algún caso que sea llamativo, interesante, los invitamos fuertemente a que nos contacten para que colaboremos juntos y de pronto podemos estudiar un poco mejor cómo es nuestra genética local, porque finalmente en Colombia se ha dado algo muy virtuoso, y es que ya llevan muchos años en esto y han encontrado cosas que son muy novedosas, pero seguramente, y la doctora Matallana en esto fue muy enfática cuando estuvimos allá, seguramente también tenemos casos nosotros en Chile y en otros lugares de Latinoamérica. Así que bueno, ese es el marco con el que estamos hoy día reunidos, y desde ahí entonces voy a presentar a nuestros expositores el día de hoy. Quiero presentarles primero a Milena García. Ella es fonoaudióloga de profesión, tiene un magíster en neuropsicología y ahora está haciendo su doctorado en neurociencias en la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. Ella es asistente de investigación en Red Lab, pero tengo que decir que es una neuropsicóloga que tiene muchos años de experiencia, o sea, realmente tiene mucha clínica en el cuerpo y ha hecho este trabajo muchos años. Y ella también se desarrolla como neuropsicóloga en el Centro de Memoria y Cognición Intellectus, que para los que estamos en Chile conectados, esto es como una especie de unidad de memoria, un centro de memoria muy parecido a lo que estamos desarrollando acá en distintas ciudades. Nos acompaña también Carlos Buitrago, él es psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia, y está haciendo su magíster en metodología de investigación de la UNED en España. Él es miembro también del proyecto Red Lab, ha estado involucrado desde el principio, con experiencia en campos de neurociencia, salud pública, psicometría, y ha estado fuertemente involucrado en todo este estudio de los genogramas,
Y además ellos en Colombia, justamente por esta trayectoria que les contaba, trabajan muy directamente con genetistas. Eso es súper interesante. Nosotros en Chile no tenemos esa oportunidad de trabajar tan directamente con este tipo profesional, así que ellos se han nutrido un montón de este intercambio, un poco de conocimientos y de abordaje de estos casos. Así que bueno, sin dilatarme más, yo les doy la bienvenida y les agradezco, Carlos, Milena, por estar hoy día acá, y espero que a todos los asistentes les resulte muy útil y práctico para que después lo apliquen en su día a día. Los dejo ahora a ustedes a cargo y muchas gracias. Muchas gracias, Loreto, por la invitación. Pues para nosotros igual es un placer empezar y es participar en este workshop. La idea es que sea más un conversatorio en el que todas las personas que tenemos aquí también puedan participar, nos pregunten y que podamos construir entre todos. Aclaramos, hoy vamos a hablar un poquito de la elaboración de genogramas, pero no somos genetistas, ¿sí? Estamos más de una mirada desde la neuropsicología para la investigación. Como tú lo decías hace un momento, nosotros hacemos parte de todo un equipo gigante y donde nosotros vamos a recolectar esa información adicional, esa información inicial también, pero que por supuesto el equipo de genética es el que la va a analizar y el que va a tener otro tipo de conclusiones. Entonces, hoy el workshop va a estar enfocado a ese primer momento sobre cómo recoger, cómo recolectar esta información de antecedentes familiares, especialmente para el caso de la demencia, que como tú lo decías, es donde trabajamos, o es el interés del estudio REDLAB. ¿Cómo vamos entonces a organizar la presentación? Perdón un segundito. Entonces vamos a organizarla de la siguiente forma. Inicialmente vamos a hablar de definición de qué es un genograma. Nosotros usamos la palabra familiograma, así que si en algún momento se nos sale la palabra, les pedimos disculpas, para nosotros son sinónimos o pedigrees, como está en inglés. Es lo mismo, vamos a hablar un poco de por qué usarlo, cuál es su relevancia en la investigación clínica, algunas recomendaciones iniciales, por supuesto las características, aquí es lo que hemos aprendido desde la genética y la psicología clínica. Nosotros también tuvimos un entrenamiento inicial al inicio de RedLab con personas que sabían hacer esto y de los que aprendimos mucho, empezando por supuesto por las convenciones hasta las relaciones entre los miembros de la familia. Queremos contarles un poco de esto. Vamos a hablar de los aspectos específicos a explorar, qué datos básicos preguntar, interrogar y unas preguntas complementarias que nosotros, o pues que en todo el estudio hemos identificado que son importantes para completar o complementar la información. Y finalmente, pues si nos da el tiempo, vamos a ver cómo nos va. Hacemos ahí un pequeño ejercicio con un familiograma que ya tenemos en el proyecto, que la doctora Magdalena previamente pues, ha socializado con alguno de los miembros, y la idea es contarles un poquito sobre su construcción. Insisto, aclaramos, es el punto de partida para la recolección de información, para la identificación de un antecedente familiar, y es el punto de partida también para el trabajo de todo el equipo, porque después el análisis genético, la revisión del mismo, pues lo hace nuestro equipo de genética. Nosotros contamos acá con 2 genetistas, que son las personas que siempre están pendientes, incluso ellas han hecho familiogramas con nosotros, se han sentado y de eso también hemos podido aprender. Entonces, pues nada, iniciemos. Listo. Bueno, lo primero va a ser entonces entender a qué nos referimos con genograma o familiograma. Y este va a ser básicamente una herramienta que implica un registro gráfico de la estructura y de la composición familiar y las relaciones que hay entre sus miembros. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues establecer unos tipos de relaciones entre los miembros y determinar elementos que puedan estar presentes en diversas generaciones. Lo mínimo que uno puede lograr abarcar con un familiograma son 3 generaciones, que generalmente es el paciente o el probando, los hijos del probando y los padres del probando. Eso es lo mínimo que uno logra recoger, pero de ahí pues esto se puede ir ampliando a otros familiares o incluso a otras generaciones más arriba o incluso más abajo. También se puede ver cómo ha sido la conformación de la familia y cómo ha sido el desarrollo de la misma. Cuántos hijos se han tenido, cuál ha sido la presencia, por ejemplo, de mortinatos, ¿sí?
o, por ejemplo, si han habido relaciones entre mismos miembros de la familia, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Colombia, esto es algo que también, pues, como decía Milena, al principio hablamos mucho desde la experiencia. Hay regiones acá que han estado muy aisladas y, por ejemplo, encontramos que entre primos hay muchos matrimonios, ¿sí? Y dentro de estos primos vamos a encontrar que los hijos de ellos van a tener en algunos casos algunas características llamativas. Entonces, estos son elementos por los cuales uno va a poder empezar a hacer unas exploraciones de interés. Asimismo, nos va a permitir hacer una caracterización de las condiciones de salud eh, de los miembros, y en esto vamos a utilizar unas categorías estándar. Estas son las categorías que pues ya hay unas que existen a nivel internacional, hay una, digamos, como una sociedad de genetistas, básicamente de ahí es de donde tomamos los elementos, pero hay unas que nosotros acá dentro del grupo también hemos ido construyendo para darnos a entender entre todos. Los familiogramas, algo que es importante es que si bien se consideran como una fotografía de la familia, es decir, de cómo está conformada o ha estado conformada la familia en un momento determinado, y esta más o menos puede mantenerse estable tiempos muy largos, es importante hacer una actualización de esta información. Y esto es más que todo considerando la evolución de los casos. ¿Por qué? Porque en algunos momentos hemos encontrado con pacientes que en alguno de los estudios habíamos visto en su momento que no tenían ninguna sintomatología relevante, pero pasados algunos años han comenzado a aparecer esta sintomatología de nuevo o se ha acentuado en otros. Entonces, esto también va a ser importante poder ir teniendo una actualización de la información en tiempos largos, pero también a veces con los informantes que nos provean esta información. Y aquí entonces el informante va a ser bien relevante para el momento de complementar la información. Los familiogramas también van a considerar, si bien están pensados solamente en relaciones, digamos como en la relación biológica, ¿sí? Por los componentes que tienen estas enfermedades que estudiamos, también va a poder registrar hijos de matrimonios diferentes e hijos adoptivos. ¿Listo? Eso va a ser algo de interés y que ya en la práctica clínica el uso de los familiogramas pues ya ha sido una constante en ciertos campos. Nuestra formación un poco más cercana a la psicología, por supuesto en la psicología clínica se aborda fuertemente el uso de familiogramas y tienen incluso algunas convenciones para establecer, por ejemplo, si hay unas relaciones de violencia o no, un poco hablando sobre las dinámicas familiares y la interacción entre ellos. Pero del otro lado también estaría el conocimiento de la genética o de los genetistas y que utilizan pues en su práctica clínica. Aquí nosotros hemos hecho una especie de mix, de combinación un poco entre ambas a fin de armonizar un poco y lograr encontrar algunos elementos que pues dadas las condiciones de una enfermedad que tiene un componente hereditario, podemos lograr determinar algunos tipos de bases genéticas y de posibles determinantes sociales que puedan estar interactuando con la presencia de las patologías, la incidencia o la penetrancia pues de alguna variación genética. Que esto es un poco un aprendizaje que hemos ido adquiriendo de la mano de los genetistas, nos han ido explicando un poco cómo es la conformación y, por ejemplo, en términos genéticos, uno hablaría entonces de unos patrones en estas enfermedades de tipo autosómico dominante o autosómico recesivo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en términos de genética, cuando la patología tiene la presencia de un gen, hay algunos tipos de genes que al estar presente, independientemente si es del lado paterno o materno que lo aporte, no importa, vamos a encontrar que siempre se va a expresar y esto va a generar que hayan una sintomatología relevante.
En los casos recesivos, digamos, la presencia de las patologías puede ser menor, pero igual hay una forma de identificar ese patrón de incidencia en la familia. Esto pues ya se necesitan los ojos expertos de los genetistas ahí un poco para hacer un poco la discriminación entre el uno o el otro, pero es como para ir mostrando que efectivamente el familiograma, al ser una herramienta gráfica que ya les mostraremos un ejemplo, uno puede ver la información y poder establecer estos patrones de manera mucho más clara. Otro beneficio que tienen los familiogramas es también registrar información de miembros fallecidos, y esto acá ha sido un elemento súper relevante para el equipo, porque por la misma configuración del país, muchas personas vienen desde la ruralidad, y estas personas que vienen desde la ruralidad no han tenido acceso a servicios de salud. Pero, sin embargo, la gente digamos, de la comunidad o incluso los familiares pueden reportar que estas personas tenían algunas sintomatología o, digamos, como características llamativas de estos familiares y que a veces se replican en las familias como un poco una historia de la familia, ¿sí? Como el tío que tenía un comportamiento como raro cuando se volvió viejito, no sé, los sobrinos que parece que tienen como las mismas dificultades de aprendizaje o en el colegio. Y esto es nuevamente algunas de las pistas que uno empieza a decir, por aquí puede haber algo, vamos a ahondar en esto. Y esta información pues muchas veces se va a basar en características o en descripciones detalladas de los síntomas que pues el clínico que va a hacer la valoración va a ahondar, pero pues que esa persona no tenía un diagnóstico definido en su momento. Asimismo, pues estos son problemas que, digamos, nosotros no podríamos ir colocando una categoría diagnóstica, lo establecemos como problemas de salud no especificados y que posteriormente ya nos sentaremos, nosotros hacemos como una especie de junta médica, más o menos, idealmente entre varias especialidades, neuropsicología, psicología, neurología, geriatría, según lo que se vea pertinente, y en estos casos donde no hay como un consenso claro de estos familiares que tienen unos problemas de salud, se puede lograr determinar algunos elementos. Como también pues estaría la presencia de problemáticas con consumo de sustancias psicoactivas, agresividad. Hemos encontrado, por ejemplo, patrones como de tricotilomanía o por ejemplo, con los dientes también, algunas características que pues son bien llamativas, comportamientos compulsivos. Hay que tener en cuenta que los familiogramas muchas veces se establece con información de segunda mano. Esto quiere decir el reporte de un familiar sobre el resto de sus familiares. Y aquí entonces, como les decía antes, es importante determinar quién es el informante y si se necesita contrastar esta información. Entonces, por ejemplo, si usted le pregunta al hijo del paciente, pues este va a tener cierto conocimiento de pronto de su padre y algunos tíos cercanos, pero si uno, por ejemplo, cuenta con el tío del paciente, o sea, que ya es una generación más arriba, puede que esta persona tenga información de más familiares arriba, de otras generaciones más arriba, o de más miembros hacia abajo, ¿sí? De sus hermanos, de sus sobrinos, de sus nietos, que pueda enriquecer mucho más la información. También habrá que tener en cuenta pues, el nivel de estudio y de información que tenga este familiar. Entonces, a la hora de hacer el familiograma, pues lo más importante va a ser la manera en la que lo vamos a construir. La manera no solamente es el aspecto gráfico, que si bien hay las convenciones que les mencionábamos, también hay una forma de proceder. Y esta forma de proceder es básicamente mediante una forma de entrevista semiestructurada, que ya nosotros hemos ido más o menos moldeando como por dónde empezamos, sobre quién preguntamos, qué preguntamos primero, qué preguntamos después, y según vaya apareciendo o no. Algo que va a ser súper importante es el rapport o esta generación de
de confianza, un entorno seguro, tranquilo para el familiar o para el paciente con el que se está hablando, porque esto va a garantizar tanto la calidad de la información como la extensión de la misma. Entonces, muchas veces el hecho de evaluar directamente esto con el paciente, pues va a tener algunos sesgos por las mismas condiciones de la patología del paciente, así que lo recomendable va a ser poder consultar con el cuidador o un familiar cercano de este para esta construcción. En este proceso, lo mismo, va a ser necesario hacer un contraste de la información acá, y esto pues también ha sido ya una práctica incorporada desde el Instituto Intellectus, que mencionaba Loreto al inicio. Allá ellos también hacen un registro de algunos antecedentes de salud y también de otros registros médicos que tenga el paciente. Entonces, esta información nos va a servir para ir contrastando e ir alimentando el familiograma. Entonces, es un elemento que va a ser dinámico en su construcción y se va a nutrir de diferentes lugares. En todo momento sí es importante preservar la confidencialidad, o sea, igual que en cualquier otro registro clínico, y en este caso, pues, con fines investigativos. Nos ha sucedido casos donde hay familias que nos dicen como este familiar tenía cierta condición o pasaba esto entre ellos dos o suceden algunas cosas, pero no queremos que quede esto en el registro, ¿sí? Entonces se maneja como un registro con toda la información, digamos, para fines de publicación o análisis, lo que sea, pero hay otro que pues, nosotros conservamos aparte. Y bueno, siempre recomendable como poder consultar como con diversas citas con familiares. Bueno, ya a la hora de preguntarnos cómo hacer el genograma o el familiograma, ¿sí? Y esto pues lo hablamos un poco nuevamente desde nuestra experiencia aquí, con todas estas combinaciones que hemos hecho nosotros. Básicamente, lo primero es tener claro para qué lo vamos a hacer. O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que queremos rastrear en esto? Si queremos rastrear, pues justamente como un patrón de herencia, de presencia de patologías neuropsiquiátricas, ¿sí? Ese pues va a ser nuestro objetivo, pero por supuesto en las prácticas de ustedes, pues ya seguramente tendrán otros objetivos para esto. ¿Qué información va a ser relevante? ¿Sí? Hay una información que si bien puede que sea importante para algunos ámbitos como la psicología clínica o la genética, de pronto para la patología en específico que se está buscando no es relevante. Por ejemplo, con el grupo de genética, ellos en el instituto en el que hacen parte, ellos son muy fuertes a la hora de estudiar cáncer. Pero, por ejemplo, para las condiciones de enfermedad que nosotros estamos buscando, buscar alguna sintomatología relacionada al cáncer posiblemente no nos esté aportando nada, ¿sí? Entonces, si bien es relevante, puede ser algo que se deje para otro momento. Ideal siempre poder abarcar la mayor cantidad de información en términos de familiares que se puede. ¿Listo? Ahí pues se irá sopesando hasta donde se quiere, pero sí es importante el mayor número de generaciones hacia arriba, hacia abajo, y también de familiares, digamos, hacia los lados. ¿Ya? Esto de arriba, abajo, a los lados ya va a tener sentido en un instante. Ideal hacerlo en papel y lápiz en una primera instancia, porque al ser como muy cambiante, pues esto, digamos, como que permite un poco hacerlo, pero siempre va a ser recomendable después pasarlo a un software especializado o una plataforma en la que uno pueda tenerlo un poco más limpio y organizado. En cualquier caso, es súper necesario hacer una grabación de audio, ya sea porque al mismo evaluador de pronto en el registro pudo faltarle algo de información, o si se quiere compartir con otro especialista para contrastar y de pronto llegar a algunos acuerdos de la calidad de la información. Aquí entonces el irse orientando hacia los elementos más relevantes, más la sintomatología más clave que ya se ha identificado, pues, es más que necesario.
Y aquí, por ejemplo, en esto, si bien nosotros no podemos asignar un diagnóstico así de primeras, con un registro o con información de segunda mano, sí va a ser importante que en la medida en la que vayan dándose cuenta de que hay alguna sintomatología importante, intenten de pronto hacer una lista de chequeo de síntomas que podrían estarse configurando ya en un síndrome o en un trastorno en específico, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, el caso de una demencia, un tipo de demencia, que si bien puede no estar especificado en el tatarabuelo, ¿sí? Podemos más o menos determinar que es un deterioro cognitivo en una edad avanzada a partir de las características que nos va detallando el familiar. Bueno, si bien uno utiliza mucho convenciones, ¿sí? Un punto, una X, un cuadrito, lo que sea, a veces las notas al pie van a ser muy importantes para complementar la información. Entonces, estas notas, pues siempre la idea es que sean de la mejor calidad, algo muy breve, pero pues que sea claro, e igual pues dejar el registro en el audio. Ahí se va complementando un poco esto. Y siempre, pues, digamos, compartirlo con el resto de miembros del equipo. Ojalá un equipo interdisciplinar, pero si no, entre otros miembros de la misma especialidad. Bueno, el orden para iniciar es muy variable. Milena tiene un estilo, yo tengo otro estilo, hay otra compañera que tiene otro, pero básicamente uno casi siempre parte desde el paciente o desde el probando. Y desde ahí, después de, digamos, como analizar ese caso, ya se empieza a mover hacia otros y siguiendo más o menos como un guión. Vale. Bueno, antes de irnos, quiero complementar como 3 cositas para recapitular lo que llevamos hasta acá, y es, primero, ¿cuál es el objetivo de hacer este genograma para nosotros en la investigación? Es identificar si esta familia de este probando que estamos evaluando tiene o no tiene una historia familiar, para que después podamos correlacionarlo con los hallazgos a nivel de genética y los otros hallazgos de lo que estamos haciendo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando yo hablo de identificar historia familiar, aquí vamos a incluir todo tipo de enfermedades, y aquí quiero que tengamos un poquito como la mente abierta, porque cuando uno le dice enfermedades o condiciones a las personas, pues ellos entienden que tienes que tener un diagnóstico ya hecho por la clínica, y tal como lo mencionaba Carlos, muchas veces el acceso a salud pues en todas nuestras regiones, pues nos vamos a dar cuenta que eso no es así. Entonces vamos a cambiar un poquito esa forma de preguntar, y lo que yo quiero que preguntemos son por condiciones médicas ya diagnosticadas o por características de alguna enfermedad o conductas que sean extrañas, raras, entre comillas, pero que siempre estén en un lenguaje 100% pues que ellos puedan entender fácilmente. ¿Cuándo lo hacemos? Bueno, contándole aquí solo para salir un momentico de esto último que decía Carlos, es nuestros participantes entran a Red Lab posteriormente de estar en un centro de memoria y cognición, como es Intelectus, que es nuestro centro de referencia, donde ellos participan en una clínica de memoria y vienen con un diagnóstico de clínica de memoria. En esa clínica de memoria nuestros participantes están toda una mañana, ellos llegan por diferentes revisiones de diferentes EPS, entidades de salud y demás, y hacemos evaluaciones, o se hacen las evaluaciones 4 especialidades: neurología, geriatría, psiquiatría y neuropsicología. Ellos al finalizar la mañana se reúnen, dan un diagnóstico, y ese informe o ese reporte es el que se entrega posteriormente a la familia. Como punto de partida en el proyecto, nosotros revisamos esos informes y hacemos la invitación a participar a nuestros pacientes, entre comillas, a las personas que creemos que cumplen con los criterios de inclusión, en este caso, las personas con algún tipo de demencia o no. Nosotros después los citamos una mañanita donde están de 8 a 12, 8 a 1, como hoy, y donde vamos a hacer toda la evaluación, que consta en todo lo que está en el cuadrito. Y una parte de esa evaluación va a ser este familiograma. La duración del familiograma se demora más o menos de 15 minutos a 1 hora, a hora y media, a 3 horas cuando las familias son extensas, porque ya nos ha pasado, cuando tenemos muchos antecedentes y cuando la familia es muy extensa. Entonces es importante también contar con esa disponibilidad de tiempo. Lo que decía Carlos es en qué momento hacerlo durante esa mañana. Todos tenemos un estilo diferente. Por ejemplo, con los participantes yo lo hago al final, porque pues después de lo de neuropsicología, ya están fatigados y cansados.
así que es más charladito, más conversadito y también se convierte en un buen momento de evaluación. En los controles siempre, siempre lo hacemos después del consentimiento para evaluar criterios de inclusión, porque la demencia, el Alzheimer y estas enfermedades, ellos no lo entienden. Cuando uno dice, si no le dices Alzheimer como tal, ellos no entienden de qué se trata. Entonces muchas veces tienen algún antecedente, uno hace la lista de chequeo y cuando llega el familiograma dicen, no, pero a él se le olvidaba ya por la edad. Entonces preferimos para limpiar esa información hacerlo siempre después del consentimiento informado y eso es importante tener en cuenta. Ya para recopilar, tenemos un objetivo súper claro, sabemos que vamos a recopilar el mayor número de generaciones, ya vamos a hablar de los símbolos estándar que usamos. Para nosotros el lápiz y el papel es súper importante porque es lo que me permite a mí modificar, tenemos incluso hojas muy grandes para poder hacer esto. También es recomendable tener colores, yo siempre tengo colores, y es porque tenemos que hacer convenciones de esas mismas características o trastornos en caso de que estén diagnosticados. ¿Por qué no lo pasamos directamente al software? Porque a veces las personas están con nosotros construyéndolo, entonces tienen el derecho a tener como una retroalimentación directa, por lo que pueden ir modificando la información y eso pasa, ¿no? Entonces, no, ese familiar no era, ay, mentira, no era el hijo de tal, sino el hijo de tal, cambiemos de aquí para aquí. Y ahí está perfecto, pero lo que decía Carlos en su momento de tener cuidado con la confidencialidad de la información es importante porque a veces uno muestra ese familiograma a otro núcleo familiar y no conocen esa información. Entonces, siempre preferimos tener uno por núcleo y si ya se complementa, yo lo hago aparte y después lo paso o lo añado, pero ser muy cuidadosos con a qué persona le estamos mostrando esa información y a qué núcleo familiar. Y eso es súper importante de tener en cuenta. Respecto a la entrevista con pacientes, es dependiendo también de su patología, ¿no? A veces los pacientes con enfermedad de Alzheimer, por sus mismas características, la información remota la manejan perfecta. Entonces, a mí sí me gusta entrevistarlos porque ellos se acuerdan del nombre completo de sus abuelitos, de dónde son, etcétera, etcétera. Pero obviamente la información reciente no nos la van a ayudar, de sus nietos, etcétera. Pero esa información que no conoce la familia, el núcleo familiar entre hijos, pues ellos sí la tienen todavía. Entonces, era lo que decía Carlos, sí, hay que desconfiar un poquito, entre comillas, pero también es aceptable y también hay que preguntarle a ellos sobre su familia, porque pues la memoria no es un concepto unitario como nos lo enseñaron a todos desde neuropsicología y por lo tanto puedan que hayan algunas cosas en su memoria episódica remota que por supuesto nos ayude también en la construcción de ese familiograma. Entonces, eso va a ser súper importante tenerlo en cuenta. Nosotros usamos, hay muchos software, podemos buscar si ustedes quieren en internet y ahí encontrarán que hay muchísimos. Desde RedLab estamos con Progeny, que lo hace amigable, lo hace bonito también por sus convenciones, permite anonimizar la información, quitarle algunas cosas y demás. Mi consejo es, si estamos en un lugar fuera y no tenemos acceso a ese tipo de tecnologías, de verdad que el lápiz y el papel está perfecto. Lo importante es poder investigar un poco más. Ya con esto, entonces sí vamos a hablar de sus características principales. Y una de las características principales es que al ser una representación gráfica, lo que yo busco con un familiograma, con un genograma, también es una forma de visualizar la información, una forma que todos entendamos y para eso necesitamos usar unas convenciones estándar. Esas convenciones estándar no nos las inventamos nosotros, llevan muchos años en proceso y esas convenciones estándar ya están estandarizadas por una Sociedad Nacional de Consejeros Genéticos que nos dicen más o menos cuáles serían las que debemos usar. Aquí están los 3 artículos, por ejemplo, que nos proponen con las últimas actualizaciones. Las últimas actualizaciones están muy relacionadas con la diferencia entre sexo y género, si son binarios o no, un poco más dando pie hacia la inclusión, pero me parece que vale la pena también estar como actualizados. Cuando nosotros iniciamos realmente después de un entrenamiento cortico, entre comillas, fue difícil aprendernos estas convenciones. Lo que hicimos nosotros era tener un listado. Carlos nos tenía una hojita también como con las convenciones, vale la pena, se pueden imprimir, están hechas para eso además. Y teníamos una hojita con todas las convenciones y otra con la lista de chequeo de cosas a preguntar para que no se nos olvidara.
Importante en las convenciones, vamos a definir sexo y género, entonces estos van a tener unos símbolos diferentes, vamos a tener símbolos por individuo, por múltiples individuos en los que no conozcamos información, por ejemplo, también los podemos agrupar, ya se los muestro. Vamos a tener otros símbolos para las características de esos individuos, entonces si está vivo, si ya falleció, si son probandos, si tienen condición médica X, Y, Z, etcétera. El tercero tiene que ver con las líneas de relación y es cómo están relacionados los miembros de esa familia. Hay algo que nos tocó aprender a nosotros mucho, que los genetistas nos hacían mucho énfasis y hasta hace poco nos lo corregían, y era el grado de consanguinidad. Generalmente no estamos preguntando la consanguinidad y debemos preguntar la consanguinidad, si son parientes o no. Esto siempre debe ser como una de las preguntas típicas. Y, por supuesto, también poder marcar esa generación, que ya vamos a ver esas características. Entonces les voy a mostrar un poquito, un poquito sobre esos símbolos. Generalmente empezamos, el hombre va a la izquierda, la mujer va a la derecha, el hombre es un cuadrado, la mujer es un círculo, pero pues con las nuevas actualizaciones va a depender del sexo y del género, así como está, y ahí no me voy a quedar. Si son binarios, pues es un diamante. Las características que podemos poner, ¿cuáles son? Primero, si es un probando, generalmente va con una flechita. Nosotros en este momento a los probandos les hacemos doble recuadro o doble circulito. Eso es algo que también hemos adoptado nosotros para que visualmente la persona que pasa esta información, porque nosotros lo hacemos en lápiz y papel y tenemos solamente una persona dedicada a pasarlo a Progeny, y ella pues entienda un poco de qué se trata este símbolo junto con el audio, porque siempre lo tiene que escuchar igual. Eso es lo primero. Cuando hablamos entonces, ay, perdón, me pasé. Entonces, cuando hablamos de una persona fallecida, entonces tenemos esta rayita, súper importante, las personas fallecidas, importante cuando digan no, pero ya falleció, porque falleció, a la edad que falleció, etcétera, y ya es importante tenerlo en cuenta. Ojo, porque las personas, cuando me pasó ahorita que acabo de hacer un familiograma antes de subir, y les dije, ¿cuántos son? 8. ¿Sí? Bueno, ¿cuántos son? Tiene realidad, ¿no? Hoy, ahora, ¿no? ¿Cuántos eran entonces? No, 9, lo que pasa es que uno ya falleció. Entonces, la forma del lenguaje en el que se pregunta el pasado, presente, también puede influir en que no nos digan la información completa. Entonces, siempre preguntamos, ¿cuántos hermanos tuvo usted? No importa si están vivos o si fallecieron en algún momento, no importa si no nacieron, también se ponen, o si fue un aborto, o si fallecieron a los días, a los meses, también lo ponemos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, de las más importantes, porque no voy a nombrar todas, tenemos esa, la rayita que implica, pues, cuando alguien fallece. Podemos agrupar múltiples individuos. Nosotros realmente siempre vamos al detalle. Si me dicen que son 5 hijos, yo empiezo hijo por hijo a preguntar siempre. Pero si me dicen son 6, pero no sé nada de ellos, son como 6. Entonces ahí es cuando los podemos agrupar. Son 6 hombres, hacemos un cuadrito y ponemos el 6 en la mitad. Son 6 mujeres, la bolita el 6 en la mitad, pero cuando ni idea, puedo poner otra vez ese diamante porque no tenemos el sexo o el género de esas personas. Insisto, cuando tenemos esa información, nosotros vamos al mayor detalle posible y eso nos ayuda a identificar elementos o síntomas neuropsiquiátricos que también serán importantes tener en cuenta. Tenemos también, nosotros preguntamos por personas embarazadas, que es el simbolito que está ahí, donde sale un diamante y una P, y ahí abajito está el número de semanas, por ejemplo, también pasa. Los mortinatos que decían, sería este diamante con este fallecido, y abajo entonces estaría las semanas de gestación, por ejemplo, ¿sí? Etcétera. Ahí tenemos otro, también tenemos pues los abortos, que son los que están abajo, y son importantes ponerlos en cuenta. Entonces ahí vamos ya, con género, las características. Hay una que es súper importante, lo que pasa es que ahorita se las digo porque aquí están las características clínicas. Nosotros no las tenemos en blanco y negro, realmente el Progeny nos da la opción de tener colores, y los colores hacen que visualmente sean más fáciles de entender y de interpretar. Yo intento adoptar mi cajita de neuropsicóloga, entonces tengo marcadores a todo lado, y por supuesto los colores y los simbolitos ayudarán siempre
al menos para la persona que lo pasa a Progeny, a que lo pueda entender. Después vienen las líneas nos van a mostrar el tipo de relaciones que hay entre información, recordemos, entonces tengo los hombres a la izquierda, las mujeres a la derecha, cuando son hijos, pues sale de la mitad de los dos y ahí se genera toda la relación. Si yo tengo otra pareja, ojo con esto, a veces dicen, sí, son 6, pues preguntar también, ¿son hijos de los mismos papás? Ya hemos tenido casos de 18 hijos que tienen 9 parejas, 10 parejas, y eso pasa con frecuencia, entonces yo no puedo asumir que todos son hijos de lo mismo. Y lo peor es que la persona que viene es el hermanastro, entonces termina siendo bien complejo la elaboración, pero se debe hacer. Entonces, esto es importante, que sería como estas primeras, la línea de descendientes, líneas individuales, por supuesto, y las líneas de relación, las personas que están emparentadas. Generalmente uno podría preguntar del esposo, de la otra persona, de la pareja. Nosotros en ocasiones, un poco por la limitación de tiempo, no preguntamos, a menos de que sea una familia grande y con muchos antecedentes, porque cuando uno empieza a preguntar es que se encuentra también con, como hace poco que estamos estudiando una familia que se ha emparentado con otras familias en las que también hay un alto número de casos de demencia frontotemporal. Entonces tenemos una familia de cual salen 5 familias, porque los emparentamientos pues también son importantes, porque también hay antecedentes por esos lados. En esos casos lo preguntamos, del resto pues poco hacemos esa precisión. ¿Cuándo más se preguntan? Obviamente cuando tienen consanguinidad, si es la prima, no sabemos qué tipo, pero es la prima por allá de la mamá, toda la información que tengamos de esa prima, apellidos completos y demás, vamos a ir a las preguntas. En la segunda también irían las líneas de relación, estas 2 rayitas que están marcando la relación implica que están separados, divorciados. En Colombia, pues no sé, pero a mí me ha pasado que muchas veces no están separados, ¿no? Sino que tuvo 3 parejas a lo largo de su vida, pero pues cuando se puede se marca, cuando no, no. Abajo están, pues, para los embarazos múltiples, si son mellizos, gemelos, o no sabemos, pero siempre es importante que aparezcan con, pues, con ese simbolito o con la misma línea, porque vienen del mismo momento. También hay otra opción, nosotros tampoco casi a veces lo usamos, que son cuando son hijos adoptivos, que esta es la nueva actualización que aparece ahí, que también es importante, ¿no? Cosas que uno no pregunta a veces y al final es que se acerca al hermano y dice, no, venga, pero es que mi hermano realmente es adoptivo, no es hijo de sangre, entonces también vale la pena marcar cuando tengamos esa información. Esos son como los más relevantes. Insisto que pueden haber muchísimos. Nosotros tenemos unos generales, si tuviéramos que sacar algunos, sacaríamos estos, ¿no? Hombre, mujer, gemelos, mellizos, fallecimiento. La edad actual generalmente debería ponerse abajo, nosotros la ponemos en la mitad, pero para que en el espacio visualmente sea más fácil de identificar. El probando que se puede identificar con la flechita, la muestra de sangre en los sistemas, en los software, se identifica con el puntico, nosotros pues hacemos doble recuadro, doble circulito, y la categoría diagnóstica que les decía de los colorcitos, pues va como algo así. Recuerden, para nosotros no solo ponemos diagnósticos, sino ponemos características sí, es importante tener en cuenta como lo que decía Carlos, de síntomas neuropsiquiátricos, y nosotros a veces nos vamos al síntoma. Este es un primer momento, como les dije inicialmente, después nos reunimos con todo el equipo, así que si dice consumo de alcohol prolongado, ¿no? Pues no es que tome cada 20 días, sino la persona que toma todos los días. Entonces yo siempre hago consumo de alcohol prolongado y empiezo a marcar. Hemos encontrado algo muy particular con el consumo de sustancias psicoactivas y del alcohol, y es que la gente no lo reporta. Hay contextos en el que eso es normal, entre comillas, pero cuando uno se va a ver y pregunta, pero consumía cada 8 días, ¿cómo quedaba? Y de ahí uno empieza a ver que pues es mejor anotarlo para que ya nuestro equipo médico pueda considerar si realmente estamos hablando de una posible trastorno de uso de sustancias o pues no. Entonces, siempre categoría de diagnóstico, pero también características como las que vamos a ver más adelante. Entonces, esto es como lo más importante a tener en cuenta. Ese sería un familiograma típico, Progeny. Hay diferentes formas de iniciar un familiograma, incluso reportadas en la literatura de acuerdo a las recomendaciones. Algunos nos dicen que es mejor arrancar de arriba para abajo y la primera generación hacia abajo.
Otros nos dicen que desde el probando. Yo siempre empiezo por los hermanos del probando y por el probando. Entonces, es por donde iniciamos, la verdad, un poco más por logística de organización de espacio, pero también porque es lo que tenemos más inmediato en la memoria. Entonces, por favor, cuénteme sobre los hermanos del señor tal, y entonces ellos empiezan. Ahí es importante poner el orden. No siempre se tiene el orden, pero si podemos marcar del mayor al menor, de izquierda a derecha, pues mucho mejor. Siempre ponemos el orden en que están organizados. Y ahí a veces las personas se acuerdan y le dan a uno todos los nombres, yo anoto todos los nombres. Nosotros preguntamos nombres y apellidos completos. Esto era otra cosa que genética nos pidió hacer, que no lo hacíamos al inicio, y es que no poníamos los apellidos completos, y hay que ponerlos. Y eso a veces ayuda a que cuando no se reporta que son hijos de otros matrimonios, podamos identificarlos fácilmente. Entonces, nombres y apellidos completos también del menor, del mayor al menor, en el orden. Entonces, eso es lo primero que yo pregunto, incluso voy con los nombres inicialmente, cuando son muchos, porque hemos tenido familias de 16 hermanos. Entonces, dígame todos los nombres del mayor al menor y ya poco a poco vamos con la información. Otra cosa súper importante, bueno, eso es como este nivel donde estamos, perdóname, el nivel donde estamos, entonces, exacto, sería como este nivel, los hermanos, él es el primero y el segundo, y ahí empiezo con toda la información, empiezo a hacer las preguntas básicas, las preguntas complementarias, pregunto por hijos, nietos, embarazos, absolutamente por todo. Cuando tengo todo esas dos primeras generaciones, voy subiendo, yo siempre les digo, ahora vamos subiendo en las generaciones, porque es la información que es más difícil de recopilar. Tengo una persona de 85 no tengo, de 80 a 75 años, pues esa información no la tienen todas las personas, entonces siempre será un poco más difícil de recopilar en la memoria, y además ellos ya saben que voy a preguntar, entonces seguramente va a ser más fácil orientar. Entonces yo siempre empiezo de los hermanos ir probando, hijos, nietos de cada uno, y después subo, papá, mamá, y empiezo a subir hasta donde sepan de las generaciones. Siempre intentamos llegar lo más arriba, como decía Carlos, la idea es que sean al menos 3. Nosotros tenemos familiogramas de 5 generaciones en el momento en el proyecto, con familias extensas en los que hemos durado 4 o 5 horas solo haciendo los familiogramas, pero evidentemente que por las características lo amerita. Entonces, siempre lo hacemos de esta forma. Importante para nosotros, es algo que adoptamos como grupo, obviamente orientados por la doctora Matallana, por los resultados de la investigación genética, es que pongamos el origen de dónde es cada persona. Entonces, el origen lo ponemos arriba de esa rayita de relación. Entonces, siempre ponemos de qué parte de Colombia son o del mundo, porque a veces uno empieza a subir y encuentra que viene de Italia, ¿sí? Pero siempre vamos a de dónde son. Listo, yo nací en Bogotá, pero la mamá nació en Chía, que es una ciudad, un pueblito, pues una ciudad pequeña, cercana a Bogotá, pero resulta que puedes ir a Cartagena, ¿sí? El papá es de Cartagena, entonces, exacto, que es más en el norte hacia la costa, donde hay mar y calor, no como acá que hace frío. Entonces cambia un poco el panorama. Siempre buscamos los orígenes, es importante que se busquen incluso para sistematizar la información. El software también pide eso, ¿no? Que pongamos de dónde son los papás o los ancestros, y es importante hacer. Este es como, pues, unos familiogramas, no de nosotros, debo decirlo, son familiogramas que están, pues, que están publicados ya como tal. Si ustedes ven, lo que les quiero mostrar a través de estos familiogramas, en este pues nos muestran 3 familias de personas que tienen demencia frontotemporal. Nuestro énfasis también es estudiar demencia frontotemporal como grupo, pues liderado por la doctora Matallana, es nuestro fuerte, por eso también creo que buscamos muchos más síntomas neuropsiquiátricos. Entonces por eso los articulitos que he buscado tienen que ver con estas familias de personas con demencias frontotemporales, y ahí pues es simplemente para ver los ejemplos. En la familia A no me voy a ir al detalle a las características de cada una, simplemente a mostrarles cómo está constituido ese familiograma. Entonces, si ustedes ven a la izquierda, tengo unos números romanos,
y los números romanos me va a identificar la generación que tengamos, desde la primera hasta la de más abajo. Nosotros tenemos de 5 generaciones, pero si ustedes empiezan a preguntar, pues tal vez puedan encontrar muchas más generaciones. Entonces, por ejemplo, ahí en ese primer familiograma ya sabemos qué significan, entonces hombres, mujeres, cuántos ya fallecieron, ¿no? Ahí se supone que están numerados. Estos numeritos que tienen encima del cuadrito negro, no se preocupen, es que ellos tienen unas tablas adicionales, son personas pues, que evaluaron, entonces van a hablar como de unas características, entonces ponen generación 1 en romano, punto 1, y empiezan a hablar de eso. Entonces simplemente para señalarla en el texto, la A son personas pues a las que le hicieron autopsia en ese proceso. Y ya saben, cuando aparecen los rombitos, pues aparecen esos números de personas que están ahí condensados para publicación, pues los artículos no permiten tener los familiogramas de tamaño que tenemos, así que pues la información debe ser resumida y esto es una forma de ser resumida. Esta es la primera. En la segunda familia vemos que es una familia solo de 2 generaciones, también puede existir, donde, por ejemplo, esta señora tuvo 2 parejas en la primera generación, una no conocemos mucho más allá, solo que era un señor, y de ahí se desprenden todos los hermanos de la segunda generación. Entonces ahí vamos a ver también cómo empiezan a describirlo, y en la B, que la familia B, la familia F, realmente la figura B del artículo, lo mismo, nos muestran 4 generaciones y cómo están caracterizadas cada una. Esta es una familia más típica a nivel de Colombia, de los pacientes que vemos, porque el primer señor de 65 años, 12 hijos, se puede presentar, y hay personas que no tienen esa cantidad de hijos. Esos son solo algunos ejemplos de familiogramas. Aspectos específicos a explorar. Aquí yo quería como queríamos con Carlos traer como de dónde sale lo que preguntamos, porque no es algo que nos hayamos inventado nosotros, hemos aprendido de la experiencia del grupo. Como decía Loreto al inicio, nosotros no somos solos, son un grupo de investigación y nosotros aprendemos de ese grupo de investigación y por supuesto también a partir de la literatura. Solo con estos 3 artículos que traje, que no me voy a detener tampoco al detalle, podemos encontrar que hay unas características que siempre se deben preguntar. Entonces, por ejemplo, este es un estudio en Holanda, es un estudio epidemiológico bastante grande, me pareció, donde estudian 54 personas con demencia frontotemporal y donde encuentran, por ejemplo, como el 38% de los familiares de primer grado de una persona con demencia tenía demencia antes de los 80 años. Entonces uno dice, venga, ¿qué es importante preguntar? La edad de inicio. No solo decir, ¿tiene demencia o no tiene demencia? Debemos preguntar, ¿usted cree que más o menos a qué edad le empezaron los síntomas a esa persona? Eso es un marcador importante. Abajo tenemos también como el 10% de los pacientes con demencia frontotemporal tienen 2 o más familiares de primer grado con demencia en comparación de sujetos control. Entonces, ese primer grado, segundo grado que nos van a dar las generaciones, eso también es importante tenerlo en cuenta. Después, genética nos va a ayudar a establecer ese tipo de relaciones familiares. La edad de inicio, entonces, en este primer artículo se marca como algo importante y es importante para nosotros también preguntarlo e interrogarlo. Después tenemos este estudio de Japón, donde hay una variante con cromosoma 17 en particular, y lo traje porque a veces nos preguntamos también por las alteraciones motoras, nos quedamos solo en la memoria, y no, hay que preguntar por cambios motores. Nosotros tenemos en este momento una muestra importante de familias. A mí me llamaba mucho la atención, lo discutíamos con la doctora Matallana, cuando vino Loreta también, que tenemos muchos antecedentes de parálisis supranuclear progresiva, y yo decía, pues yo llevo 12 años trabajando como neuropsicóloga, pero nunca había visto tantos pacientes con parálisis supranuclear progresiva, o nunca me han reportado tantas familias. ¿Y cómo llegamos a esos diagnósticos? Bueno, debo decir que muchos traen ese diagnóstico ya, que me pareció sorprendente en Colombia, hablando de generaciones más arriba, primera y segunda generaciones, y que tengan este diagnóstico ya me parece que es un hito. Pero hay que preguntar también por movimientos anormales, hay que preguntar también por cambios, por alteraciones motoras, y a veces no lo preguntamos, entonces es otra cosa que quiero que tengamos en cuenta. Y después, este es otro artículo del 99, o sea, no estamos hablando de cosas recientes, empezamos a hablar también de otros síntomas neuropsiquiátricos. Entonces este artículo me parece interesante porque ellos decían 45% tiene al menos un miembro de la familia con
algún tipo de síndrome asociado a la demencia frontotemporal, pero si excluimos la depresión, o sea, si la depresión no cuenta como síntoma neuropsiquiátrico, los casos disminuyen al 40%, del 45 al 40%. Entonces, pues me parece que nosotros siempre queremos tener más información, preferimos tener más que tener menos, y esas precisamente son cosas que tenemos en cuenta. Y acá hay, pues obviamente asociado a la demencia frontotemporal, cambios de personalidad y de comportamiento, así que nos va a llevar también a preguntar por esos rasgos de personalidad de los individuos. Aquí una cosa es que también, pues un poco en el ejercicio de lo que hemos hecho, es que lo que decía Mile es que igual ya empezamos a ver que en las familias hay un patrón. Entonces, hemos visto casos, por ejemplo, en los problemas motores, en que no es solamente el paciente, sino que generalmente se encuentra por lo menos un tío, una tía, el padre, que ya había presentado estas dificultades. ¿Sí? Y asimismo con los cambios de comportamiento. Empezamos a ver, por ejemplo, mucha presencia de problemas psiquiátricos, así estén en generaciones como jóvenes, que es lo esperado, pero también se presentan. Sí, lo que dice Carlos, pues creo que es lo que nos da pie para esto y es, por eso insisto, tenemos más información que queremos tener más y no menos información. Y de lo que decía Carlos, precisamente ese es un artículo que está publicado recientemente en el grupo de investigación, en el que hay varios de los integrantes de nuestro grupo, en el que los dos primeros casos son pacientes evaluados hace 10 años, creo yo, cuando estaba haciendo mi tesis de maestría, o sea, hace bastante tiempo. Y hay otro que está precisamente de México y donde ya empiezan a reportarse esos síntomas neuropsiquiátricos precisamente como suicidio, consumo de alcohol, otro tipo de desorden neuropsiquiátrico y otro tipo de enfermedades que también es importante, ¿no? Porque nos vamos mucho a lo neuropsiquiátrico, no, venga, vamos para allá, pero nos toca volvernos y no descuidemos también esas condiciones médicas y es importante tenerla en cuenta. Entonces, hay algo que decía Carlos que me parece importante anotar y es que en esos pacientes, en las alteraciones motoras, es importante recordar que el diagnóstico, por ejemplo, las variantes motoras de la degeneración frontotemporal no es un diagnóstico fácil. Así que estos pacientes pueden pasar por muchos otros diagnósticos. Así que es importante anotar también las características del mismo. Además, porque estamos hablando pues, de hace 60 años, 50 años, y hoy en día es difícil. Hace esos años era mucho más difícil y por eso no queremos quedarnos solo con el diagnóstico, sino con sus características. ¿Qué vamos a preguntar? Esto es un poco como las preguntas básicas. Recordemos siempre nombres y apellidos completos. Aprendizaje de genética, no lo hacíamos completo, no, 2 apellidos si es posible. Identificación del lugar de origen, ¿no? Si estamos en Chile, no solo Chile es muy grande, y eso que nosotros no conocemos a profundidad Chile, pero si vamos a las regiones, seguramente incluso ustedes entre las regiones tienen otra distribución geográfica, entonces valdría la pena ver si podríamos anotar esa distribución dentro de las mismas regiones. Orden de nacimiento, género, sexo, edad, siempre. Obviamente, como decía Carlos también al inicio, pues es un dato subjetivo que puede estar sujeto a muchos, a que no sea cierto 100%, pero pues es que en eso es una historia, ¿no? A veces hay cosas que sí, a veces hay cosas que no. Entonces uno siempre dice más o menos la edad aproximada, ¿cuál es? Si está afectado, entonces, ¿cuál es la edad de inicio? No olvidemos eso, recordemos los artículos que les acabo de mostrar. Eso, la doctora Tatiana nos ha hecho mucho énfasis a nosotros como asistentes de investigación y es, sí, pero tiene demencia, pero ¿a qué edad le empezó? Me dice ella, mire, ¿pero a qué edad le empezó? Sí, y hemos encontrado que 40 años, 50 años, incluso cuando las generaciones van más para allá, es una edad, es una pregunta importante. Hoy en día, Progeny, por ejemplo, ya tiene para marcar la diferencia entre una enfermedad de Alzheimer de inicio presenil versus una senil, entre comillas. Entonces, pues eso también debe ser interrogado. Falleció, si falleció la persona, edad y causa de muerte. Si a veces, bueno, falleció, no, venga, pare. ¿A qué edad falleció? No, a los 80 porque entonces tuvo una enfermedad, o sea, hay que averiguar más sobre eso, causa de muerte. También en las causas de muerte de personas de primeras generaciones es muy difícil conseguir información, pero se pone.
Incluso nosotros ponemos cuando son muertes violentas, pues estamos en un país que también ha tenido un producto de la violencia y hemos tenido casos en que no, es que lo mataron los grupos armados, entonces ponemos muerte violenta, o sea, siempre ponemos esa caracterización. Si hay otros familiares que fallecieron pequeños o antes de nacer, como ya les conté inicialmente, la consanguinidad, que son 2 rayitas, eso se me olvidó decirles, siempre es importante, no la preguntamos, uno sola preguntaba cuando tenían los apellidos igual, pero no, hay también que preguntar si hay consanguinidad. Nos ha pasado también que tenemos 3 personas, o sea, el esposo y la esposa, no tienen consanguinidad, pero también resulta que esa esposa viene de 3 hermanas y ese esposo viene de 3 hermanos y entre todos se mezclaron. Entonces también es importante ponerlo y ahí es cuando digo que tenemos entonces que preguntar esa información de esas parejas también, porque ya cambia un poquito esa composición de la familia. Y identificar si todos los hermanos son hijos de los mismos padres, parece algo obvio, pero no lo es y muchas veces uno se equivoca en esto. Ya con aspectos específicos, a partir de lo que hemos aprendido, de lo que nos han enseñado también nuestros profesores, la literatura y demás, interrogar condiciones médicas generales, por supuesto, desde la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la artrosis, pero también hasta aquello de tipo neurológico, de neurodesarrollo y mental. Eso es importante porque a veces también se nos pierde en el mapa lo de neurodesarrollo. Hay unos artículos muy importantes, por ejemplo, el caso de la demencia frontotemporal. Hay un artículo que a mí me ha remarcado siempre, que es uno de Giorno Tempini, donde habla cómo las personas con afasis primarias progresivas pueden tener pues, otros antecedentes en la familia, de otros trastornos de neurodesarrollo, del lenguaje y demás. Y pues nosotros estamos empezando a ver que nuestros niños también están con ciertas enfermedades, sea autismo, por ejemplo, sea discapacidad intelectual o dificultades en el aprendizaje o en el desarrollo del lenguaje y demás. Ahí preguntamos también un poco a qué se refieren, si tienen un diagnóstico, cuáles son sus características, pero también interrogamos sobre eso. Incluso en los adultos que tuvieron dificultades en el neurodesarrollo, lo interrogamos. O sea, no solamente para los niños, sino uno cree que es un montón, pero no. Cuando uno está haciendo la entrevista, se va a dar cuenta que las personas ya saben qué preguntar. O sea, cuando uno empieza, después de las 4 personas primeras, ellos ya saben, no, pero de niño tuvo esto, sí, tal cosa, no tal cosa. A nivel mental, que precisamente en caso de que no tengan un diagnóstico de trastorno de ansiedad, depresión y demás, sí también hacemos otras preguntas asociadas. Rasgos de personalidad, por ejemplo, eso es algo importante porque hay diagnósticos que no se hacen, pero uno dice, pero era una persona extraña, se comportaba diferente a los demás, su personalidad, y ellos inmediatamente ubican, incluso ubican a veces sintomatología de otras cosas, entonces vale la pena preguntarlo. Alteraciones en el estado de ánimo, incluso hemos encontrado que algunos fallecimientos se dan por suicidio y no siempre se reportan en un primer momento porque son de cosas que la familia no habla, pero cuando uno va a preguntar encuentra esto y hemos tenido también varios casos con antecedente de suicidio en nuestras familias. Cambios de comportamiento al final de la vida, bueno, pero siempre era así o al final algo cambió, etcétera, vale la pena. Cambios, dificultades en sus relaciones interpersonales, la persona conflictiva, esto me ha funcionado mucho. Les digo, no, la persona que no se llevaba bien con los demás, me dicen, sí, no, ella era una persona conflictiva, golpeaba a todo el mundo, se encerraba, incluso no puede llegar a evidenciar otro tipo de síntomas. Abuso del consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, hemos encontrado bastante, pues por la misma idiosincrasia en Colombia, pero también como otras conductas, no sabemos qué va a pasar con eso, ya después será el análisis, pero me parece que es un elemento importante de interrogar. En cognición, lo mismo, si se sospecha de cambios de memoria, nosotros ponemos pacientes que no tienen un diagnóstico, pero tienen una queja, familiares con queja de memoria también lo marcamos, pero Jenny hoy en día tiene para marcar esas opciones también, entonces es importante tener en cuenta. Si hay cambios en toma de decisiones, solución de problemas, eso es importante, sobre todo pensando en la demencia frontotemporal, y es que recordemos que la dificultad principal no está en la memoria, entonces está en la persona que se compró, no sé, 20 veces lo mismo cuando era el mejor administrador, y pues eso ya es un cambio, entonces es importante también preguntarlo.
Alteraciones en el lenguaje también funcionan. Y también, pues como les decía, en los antecedentes de neurodesarrollo hablamos de dificultades del lenguaje, el aprendizaje, el autismo, síndrome de Down, etc. Entonces, son preguntas también a hacer cuando estamos en ese momento. A nivel motor, cambios en la marcha, siempre las alteraciones motoras nos las reportan mucho más en la marcha que otro tipo de cambios, y ahí empezamos a preguntar por cosas más específicas. Y alteraciones en la funcionalidad, son cosas que uno pregunta. Me pasó que hace como 3 semanas vimos una familia, vimos al hermano con una demencia frontotemporal en un estadio avanzado. Cuando yo empecé a hacer el familiograma, me decían, hay una hermana que yo creo que tiene algo, me decía la esposa, porque ella ya no hace lo mismo que hacía antes, pero no sé qué tiene. Sé que ya no puede salir sola, entonces también hay que preguntar por esa funcionalidad. Si son personas que de un momento a otro están más encerraditos, no salen, requieren más ayuda para hacer sus actividades. Son cosas que preguntamos y que también nos ha ayudado. Esta señora hoy en día sabemos, ya la evaluamos, tiene una demencia semántica, o sea, la alteración era importante. Y pues van a ver esas características que nos orientan a hacer ese genograma. Bueno, pues yo creo que la actividad práctica no la vamos a hacer, prefiero que tengamos como el espacio más para escucharnos, para preguntarnos, también para aprovechar sus conocimientos, porque estoy segura que no somos los únicos que hacemos familiogramas acá. Y por supuesto, insisto, no somos genetistas, solo hacemos familiogramas con lo que hemos aprendido en la experiencia y para el objetivo del proyecto de investigación. Sí, obviamente ya la experiencia haciéndolo pues hace que fluya, que no nos demoremos 2 horas, sino 1 hora, y que además identifiquemos otros marcadores neuropsiquiátricos que esperamos que nos ayuden a construir un fenotipo de esos resultados que tengamos en genética posteriormente, pues mucho más preciso y que nos dé otra información. Como decía Carlos hace un momento, hemos encontrado desde personas que tienen una relación con el dolor diferente, una interpretación del dolor, que son personas desde que se extraen sus piezas dentales, hasta personas con abuso de sustancias, o con conductas, o con ideas paranoides, conductas compulsivas. Hemos encontrado todo un poco y a veces terminan siendo, uno cree que es solo un individuo, pero cuando empieza a interrogar varias personas se da cuenta que no es solo un individuo, sino que de muchos núcleos familiares pues vienen como esas mismas características. Entonces, nada, ¿qué sigue? Después de que nosotros hacemos esto, no trabajamos solos. Entonces viene nuestra compañera, que es la que lo pone bonito, como yo siempre digo, y le sube a Progeny, que es ese software que nos ayuda primero a anonimizar la información, segundo, pues también a sistematizarla y a visualizarla de una mejor forma. Después llega todo el equipo de genética, donde identifican qué individuos tienen con muestra de sangre, ponemos los códigos respectivos, identifican el patrón de herencia que mencionaba Carlos previamente, los grados de familiaridad de los participantes familiares y su relación con el probando. Debo decir que lo que más me ha costado después de hacer el familiograma es entender si son primos en primero, segundo, tercero, cuarto grado, todavía me cuesta. Eso lo hace genética. Y por supuesto, después viene todo el análisis de información por el equipo de investigación y la construcción de fenotipos de nuestra investigadora principal hacia abajo. Cuando encontramos varios elementos, pues lo mostramos, lo discutimos y vemos qué cosas pueden haber en común. Y hemos encontrado más características en común que enfermedades en común, ¿sí? O sea, por eso preguntamos más por esos síntomas neuropsiquiátricos que por categorías diagnósticas per se. Que por muchas razones no están disponibles, muchas veces porque simplemente la familia no lo quiere dar a conocer y es lo que las personas ven, observan de esa persona. Y pues finalmente mostrarles el grupo de investigación. Este es todo nuestro grupo de investigación, solo somos 2 en un grupo grande de personas que han funcionado como nuestros mentores, nuestros compañeros, y pues que hacemos parte también, o tenemos ese gran centro de memoria y cognición que es Intellectus, donde también nos permite tener un diagnóstico y una información adicional a la que hemos recopilado. Esos son nuestros genetistas, que por supuesto son los que hacen después todo el trabajo a profundidad, y después podemos precisar en ese trabajo en equipo. Y pues, creo que ya. No sé, Loreto.
Muchas Sí. gracias. Si hay Si tienen preguntas. preguntas. Realmente les agradezco, ha sido un tremendo aporte porque fue muy práctico, ha sido muy práctica la forma en que lo abordaron, por lo menos para mí ha sido muy enriquecedor. Yo no sé si a lo mejor podemos dejar de compartir para que las personas puedan prender sus cámaras y podamos Sería interactuar. genial. Lo tienen que dejar ustedes de compartir la pantalla. Ah, bueno, un No, segundo. O Michelle, ayúdalos tú si puedes quitarles eso. Ya. ya. Ya, a ver. Tenemos acá a 34 personas que van quedando, entendamos que tuvimos hartas personas conectadas en su momento, pero hay algunos que no se podían quedar a toda la actividad. Los invito a prender sus cámaras y no sé desde dónde se están conectando, hay algunos que están desde Chile, pero quizás hay algunos de otros lugares de RedLab de Latinoamérica que se han conectado. Entonces, les dejo la palabra a ustedes, no sé si desde Perú, Belén, bien, desde Argentina, Beatriz. Bienvenidos, bienvenidos y qué bueno que se pudieron sumar y la verdad queremos darles paso a ustedes también para que puedan interactuar y bueno, a nuestro grupo de Chile también a quienes tengan dudas para que lo hagan directamente. No sé si hay alguien que quiera levantar la mano, preguntar, contarnos cómo lo hacen ustedes, de pronto también eso es interesante. Desde México, Brenda. No sean tímidos. La idea también es que nos puedan complementar, esa es nuestra experiencia como grupo, nuestra experiencia como asistentes de investigación, pero pues seguro también tendremos mucho que aprender de ustedes y como les dije, es un primer paso de todo lo que sigue, pero es un primer paso muy importante porque es el contacto directo con la familia e incluso creo que es una oportunidad también de hacer una evaluación neuropsicológica adicional al paciente, pero eso es otra cosa, pero entonces una duda. Ya. Gracias, Milena y Carlos. La presentación estuvo increíblemente clara, precisa. Me hacía mucha falta. Yo soy la encargada de los genogramas en el equipo de la doctora Slachewski en Chile. Y la capacitación que tuve fue mediante un video y claro, después me enfrenté a Progeny que tenía hartos casilleros que llenar, hartas cosas que todavía me estoy familiarizando. Tenía algunas dudas de la aplicación de la aplicación, no es una aplicación, es una web de Progeny, pero también otras como del sistema de genograma. ¿Puedo hacer ambas o solo del genograma? Porque no sé si aquí todos conocen Progeny, no sé si vale la pena hacerlo ahora o después. Yo preferiría que las de Progeny las hagamos después. Nosotros Súper. manejamos pues, lo básico, pues en algunos momentos también hemos apoyado la subida, pero realmente somos los que nos encargamos más de hacerlo en el momento con la familia. ¿Sí? El posterior ya lo hace una de nuestras Ya, compañeras. entonces eso lo puedo dejar para después. Ya, las anoté porque tenía ahí un desorden. Lo Igual, primero... ¿no? no, dale. No, que un pequeño aquí comentario era pues también traerles como que esta es una herramienta que aun cuando no se cuente con o sea, con tecnología como un computador o algo así, es algo que se puede hacer muy sencillo, o sea, se necesita papel, lápiz y si tienes una grabadora y ya está, y te permite recolectar mucha información y esto es porque nosotros también hemos hecho algo que llamamos brigadas, que son básicamente salidas de campo. Nos hemos ido a pueblos súper remotos que no tienen conexión casi de internet, de electricidad. Entonces tú estás sentado como no sé cómo le digan, en un andén, como en la calle o no sé, como en un parque y tienes que ir anotando ahí lo que te va diciendo la persona. Y pues no tienes forma de un computador o algo así, si te va bien una tablet, pero o sea, necesitas pocos elementos, pero si tienes claro qué es lo que vas a preguntar y cómo lo vas a estructurar, puedes lograr adquirir mucha información. Igual cualquier cosa, Catalina, antes, perdóname, la idea no es que no la hagas, sino si algo la puedes es escribir, más bien que alguno de nuestros compañeros que manejan Progeny o de las otras personas que están conectadas, si la pueden resolver mejor. Y si podemos, si nosotros sabemos perfecto y si no, con uno de nuestros compañeros también se puede solucionar. Sí, no, sí lo puedo dejar para después. Súper, Tenía listo. la duda de si es que ustedes tienen alguna formulación, alguna pregunta clave
para indagar sobre los secretos familiares, porque me ha pasado que me encuentro con muchas adopciones que justo la persona adoptada no lo sabe, o hijos que son producto de una violación, o suicidios también que no son muy hablados, y a veces tengo esta pregunta, sobre todo con las adopciones y los hijos o hijas de violación, que como hay alguien en la familia que no sea sanguíneo, pero aún así la pregunta siento que suena fría, que suena muy técnica, a veces no me la entienden, a veces no me entienden lo que es consanguíneo, porque me pasa mucho que como familias que son de un nivel socioeconómico un poco más bajo, me entienden el consanguíneo como matrimonio, no una relación sanguínea. Y me ha pasado innumerables veces. Entonces esta pregunta, no sé muy bien cómo formularla, quería saber si es que ustedes tienen alguna, así, una muletilla, una pregunta clave para indagar en esto. Nosotros no usamos la palabra consanguíneo, pues tal vez por la diferencia también en el lenguaje, sino simplemente preguntamos si hay hijos biológicos o adoptivos. o personas que no tengan una relación de sangre directamente con sus padres. Para los secretos familiares lo que hacemos es que cuando hacemos la pregunta decimos, si en algún momento al inicio uno les dice, si en algún momento usted quiere contarnos o complementar esta información y cree que solo la deba saber yo, con mucho gusto al final. Y las personas siempre se acercan, la verdad. Así hemos tenido los hijos adoptivos. Así es que llegan los hijos adoptivos. Hijos de violaciones realmente no hemos tenido. Sí, digamos, otra cosa ahí con esto de los secretos es también por el hecho de que uno les dice al principio, como vamos a hacer una grabación, y la gente como que es un poco reactiva con esto, es como, le voy a contar algo y va a quedar grabado. Entonces, uno les puede decir también, como en cualquier momento usted me puede, o sea, si quiere paramos la grabación, si quiere que algo no quede grabado, lo podemos hacer, y si usted quiere me lo cuenta como una cosa aparte y podemos seguir. Esto, digamos, como al inicio, como unas normas, como un encuadre, básicamente, antes de arrancar. Pasa otra cosa, Catalina, es que la persona que evalúa está toda la mañana con ellos. Sí, por ejemplo, yo hoy, antes de llegar, tuve una participante toda la mañana. Eso tiene unas ventajas. Y las ventajas es que mientras vamos al cafecito, lo cogen a uno y le cuentan por el ladito. O sea, eso es una ventaja gigantesca, además de lo que decía Carlos, de ese ambiente de confianza. Y siempre que una sola persona haga todo el protocolo, pues que somos neuropsicología en este caso, porque la mayoría es neuropsicología, son 2 horas de neuropsicología, una de familiograma y 2 del resto de cosas. Entonces, siempre funciona muy bien en el pasillo, lo que decía Carlos es verdad, y por eso insistimos en la confidencialidad de la información, aun cuando sean miembros de la familia, porque cuando uno saca otra vez ese mapa gigante y dice, venga, vamos a revisar, hay que ser muy cuidadosos, y eso lo hemos aprendido con las familias y las brigadas. Las brigadas, como dice Carlos, es que ellos no vienen, sino nosotros vamos a sus lugares de origen. Y debo decir que esto en familiogramas es una gran estrategia porque es llegar a su lugar de origen, su sitio cómodo, su familia. Y esto es todas unas familias encima de nosotros mientras escribimos un familiograma de 3 páginas de un blog en la mesa del comedor, y eso da mucha más información. Pero eso funciona. Es difícil, los secretos siempre es difícil, es importante siempre insistir en que se mantiene la confidencialidad de la información. Sí, sobre todo el setting que yo tengo es muy distinto al que ustedes mencionaron, es por o una videollamada o llamada telefónica cuando no manejan las plataformas de videollamada, y soy la que hace genograma nomás, entonces aparezco en evaluaciones que ya hicieron con otros médicos, con otros neuropsicólogos, y es como, hola, yo soy nueva y quiero que me diga todos los secretos de su familia. Entonces es distinto, no es presencial, pero bueno, ahí todo va a ir cambiando, va a ir modificándose, pero me gustaron las claves que me dieron. Tenía otras dudas, ahora tengo pacientes, así que las voy a hacer muy rapidito. ¿Cómo diferenciar entre el desconocimiento de antecedentes versus la ausencia de antecedentes? Al menos en Progeny y también en lo escrito, porque cuando me dicen no sé por un antecedente versus no tiene, no se escribe en ambos casos. Entonces, ¿cómo se diferencia eso? No sé si se entendió Un signo de interrogación. un signo de interrogación cuando hay duda. Sí. Y lo otro Aunque es... generalmente se pone lo que se conoce.
Pero si tú quisieras profundizar y sabes que tienes la opción de preguntarle un signo de interrogación, ayuda. Y digamos, ahí vuelve el tema de ideal poder consultar también con más fuentes, llámese otros registros médicos u otras personas. Si ya digamos 2 personas, pues te dicen como no, realmente no tenía nada, pues ya. O a veces sirve de hecho para contrastar, nos ha pasado al contrario, que nos dicen no, tenía un montón de problemas y después como tú vas y lo preguntas con otro familiar y te dicen no, realmente no es tanto, no es tan grave, sí sucedió una sola vez una cosa, entonces como que uno también puede matizar esos. Entiendo. Y la última es, ¿qué opinan de, por ejemplo, cuando alguien no tiene mucha información sobre la funcionalidad de una persona? ¿Sería correcto hacer, por ejemplo, un breve cuestionario de funcionalidad metido por ahí o nos quedamos como con una descripción de los síntomas, con un detalle? Esa pregunta es interesante y yo creo que podemos dejar más amplio, ¿no? ¿Qué tanto usar un cuestionario para alimentar el familiograma? Yo creo que va a depender del interés de la familia. Nosotros lo hemos hecho no para funcionalidad, sino para cambios de conducta en una familia muy grande que tenemos. Hacemos el frisbee, que es el inventario de funciones frontales. Lo hicimos en todos los miembros vivos y fallecidos, por ejemplo, que tenían la enfermedad. Y funcionó, sí, pero porque nuestro interés era ampliar todo lo que pudiéramos de síntomas de comportamiento. Entonces yo creo que aquí va a depender mucho de qué quieres, de qué quieres preguntar, de si notas que en esta familia, venga, hay un patrón que se repite y tenemos que interrogar, pues yo creo que valdría la pena. Si no, pues realmente es un trabajo muy grande, es como Proyeni pide preguntar la lateralidad, nosotros a veces la preguntamos, a veces no nos alcanza el tiempo, duramos una hora, hora y media y es un montón de tiempo. Entonces, pues va a depender de tus intereses. Sí, es que una vez me pasó que quise así creo que fue un DEX también de sintomatología frontal, porque la persona no encontraba las palabras para decirme cómo era su familiar. Entonces dije, ya, igual puedo hacerlo, si esas preguntas me van a servir. Entonces lo hice, pero no sabía si en verdad era mucho tiempo, muy excesivo, si tal vez fue innecesario. Pero gracias. Dale. Desde que alimente el fenotipo, si ya tienes algo genético, me parece que vale la pena. ¿Sí? Si no, pues creo que no es tan necesario. Puede ser complementario, pero no es tan necesario. Ok, muchas La gracias. doctora Slachewski, que es nuestra PI, se sumó y está con la mano levantada, así que antes de dar el paso a alguien más, le voy a dar el paso a la doctora que quizás quiere complementar algo de lo que se ha conversado. Doctora, ¿quería comentar algo? Se me perdió. ¿Dónde se fue? Disculpe, no, hago una pregunta en relación en un momento, en relación a lo de la violación, que me llamó la atención que en Chile salga y en Colombia no salga. Dudo que en Colombia tengan menos violaciones que en Chile. Entonces creo que algo hay que salgan por teléfono. Totalmente de acuerdo. Interesante y que salgan. Porque acá pues, tenemos la cantidad de abusos. Quizá algo cultural que hay que ver, quizá para ustedes sea más fácil quizá hablar de los hijos adoptados menos a nosotros y salgan más las adopciones, las violaciones, porque se ha hablado mucho de los abusos sexuales y no se ha Aquí. hablado tanto. Vivimos una sociedad que se habla mucho del abuso y esto la gente habla más libremente, pero lo que es adopción, no sé cómo será en Colombia, creo que sigue siendo un tema bastante tabú, me da la sensación. Aquí una cosa que pasa a veces es que, por ejemplo, sí, hijos, pues no vamos a decir que hay violación, no podemos decirlo, pero porque no tenemos la certeza, pero pasa que, digamos, el hijo de una adolescente o alguien muy joven pasa, o sea, como que los padres del adolescente lo adoptan, como si fuera otro hijo, ¿sí? No sé si me hago entender. No lo asumen como el nieto, sino como otro hijo más y lo mencionan así, como es otro, hay una diferencia enorme de edad, pero Además, no lo hay algo determinan. que es importante y es la diferencia también, el derecho de la mujer, ¿no? O sea, como la visión de la mujer, la política, yo creo que hay una diferencia importante y hace que acá, pues, sea más tabú ese tema de las violaciones, hijo de violaciones. Pero sí, es verdad, no lo han reportado, no lo han No. reportado. En las familias que tenemos, al menos de los que yo he hecho, no.
Y también creo, estoy de acuerdo con la doctora, o sea, no creo que es que haya menos, por Sí, supuesto. sí. Bien. A ver, Caterina Creo que dejó seguían Pamela y Fabricio, creo que eran los Fabricio que... primero. Fabricio primero, fue Pamela y después Caterina que nos dejó una pregunta en el chat. Fabricio, adelante. Hola, muy buenas. Muchas gracias por la presentación. Yo estoy en Chile, también trabajo en el equipo de la doctora Lachevsky. Yo no he hecho nunca un genograma, no tengo ni idea, así que muchas gracias por darme toda la información. Quería preguntar en relación al tema, o sea, mi duda era más bien teórica, más de conocimiento y tal, sobre el tema del origen, de los orígenes. ¿Qué es lo que se sabe o qué es lo que saben ustedes o si hay algún trabajo que conozcan o que ustedes mismos han hecho en relación a qué es lo que se sabe sobre las personas que son de pueblos originarios y la relación que hay con la probabilidad de desarrollar una demencia? Oye, esa pregunta, Fabricio, no la vamos a alcanzar a responder porque nos gustaría que la doctora Matallana te la respondiera, pero te puedo decir que sí, hay un estudio que habla de los ancestros a nivel de la población latinoamericana y la demencia, pero creo que no te la vamos a responder porque no profundizaremos. Sí, pues digamos, acá nosotros nos nutrimos un poco de un estudio que hizo el Instituto de Genética Humana de acá, con el que nosotros trabajamos, y fue básicamente como una especie de mapeo de Colombia, y encontró que en todos los lugares de Colombia, al menos, hay una combinación de pueblos originarios y pueblos digamos, sí, llegados de otras partes. Y hay un estudio de lo que tú dices. La pregunta que tú la tienes, si quieres te mando el articulito porque Sí. preferiría no embarrarla. Y es a partir de esa muestra de pacientes de hace 10, 12 años, precisamente, ellos junto con el equipo del doctor Lopera y demás, y creo que acá la doctora y hay varias personas de todo Red Lab que estuvieron involucrados en ese estudio, estudiaron la ancestría y la relación con demencia. Y encontraron, lo único que puedo mencionar es que en nuestro caso el mestizaje es súper importante, o sea, nuestra genética tiene esas raíces originarias de diferentes partes del mundo y creo que esa es la importancia de estudiar la genética en la población latinoamericana. Pero si algo te puedo compartir, no sé si tienen artículo como tal o si solamente fue la presentación. No, yo creo que hay un artículo, Yo también, pero sí, te lo podemos sí regresar. prefiero. Lo consultamos con la doctora, que ya lo debe tener muy claro cuál es. Sí. Porque... Si quieres me escribes, te voy a dejar mi correíto y si no, hay un Ateneo hace Ok, poco el doctorado y estuvo pues una doctora hablando precisamente de esos hallazgos y me parece que valdría la pena. Te voy a dejar acá mi correíto por si algo. ahí en el ok. chat. Prefiero decir que genética te lo explique y no que nosotros digamos cosas que no corresponden. Muy bien, muchas gracias. Vale. Avanzamos y sigue con la siguiente pregunta. Había levantado la mano Pamela. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Hola, sí te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la ponencia. Les saludo desde la Unidad de Investigación desde Perú, desde el Instituto Peruano de Neurociencias. ¿Cómo están todos? Quisiera preguntarte un poquito sobre las entrevistas que realizas. Si bien haces algo estructurado, acorde a la experiencia que tienes. En el caso de Perú, nosotros no hacemos las llamadas no hacemos la entrevista presencial, las hacemos mediante llamadas. Y así como mencionó Catalina en un inicio, de si es que tienen algunas recomendaciones. En nuestro caso, yo quisiera consultarte qué herramientas utilizas en caso no colabore el probando, o en caso existe casos que niegan o no dan la información completa de los familiares. Son tantos en la familia, pero no declaran a todos los hermanos, no declaran enfermedades, no declaran, o los casos extremos que han mencionado, no, hijos adoptivos, hijos no deseados y N cosas más que pueden suceder. Esa es una de mis preguntas y la otra es, ya tú logras un ambiente de confianza y yo entiendo que ahí es que logras conseguir los registros médicos que son de mucha ayuda, pero ¿qué recomendaciones nos darías a nosotros, ya que nosotros hacemos las entrevistas, como lo mencioné, mediante llamadas? Y gracias.
Esa pregunta se la voy a dejar a Carlos. Cuando yo llegué, Carlos ya era coordinador logístico, o sea, del reclutamiento y demás, y él tenía un montón de formatos. ¿Sabes qué funciona a veces? Y anticiparle a la familia que le vas a preguntar. Pero eso se la dejo a él, que es el experto en formatos. Sí, digamos, nosotros, pues justamente, y aquí viene un poco anecdótico el tema con Redlat, este proyecto inició cuando todavía la pandemia estaba en pleno acá, digamos, había muchos cierres, la gente tenía mucho miedo a salir, entonces nosotros tuvimos que optar por tener unas partes que se hacían presenciales, como obligatoriamente presenciales, como eran las evaluaciones de neuropsicología, virtual, digamos, lo manejamos así. ¿Qué fue importante ahí? Digamos, el tema de tener acceso a registros médicos en ese punto, pues no era viable. O sea, casi nunca te llegaban con un registro o te lo vamos a enviar por correo. Al principio fue muy poco. Entonces, esa sí sabemos que es una limitante. Ayuda bastante el hecho de que siempre sea como una misma persona que los contacte, que los llame, que sea como el que genere un ambiente de confianza y que ya haya como una continuidad, ¿sí? Entonces, bien puede ser que tú lo llames un día, le hagas un par de cuestionarios sencillos, y después ya y le vas preparando. Le puedes ir diciendo a la persona como, mira, te voy a hacer luego otra llamada que nos vamos a tomar mucho más tiempo, pero va a ser solamente para hablar de tu familia. Me gustaría que fueras pensando un poco, o no sé, sí, como hacer un árbol de la familia, porque eso es lo que te quiero preguntar, intentando ver si han habido antecedentes similares al de tu familiar que está enfermo, si han habido problemas psiquiátricos, alguna característica llamativa de ellos que creas que sería pertinente pues para nosotros, porque nos serviría mucho toda la información que nos puedas compartir. En los árboles que yo he hecho virtualmente, que son poquitos, la verdad, me ha funcionado mucho el iPad y compartir pantalla, pero no es por llamada telefónica. Siempre me funciona que ellos vean lo que estoy haciendo, porque ayuda a que precisen la información que falta. Respecto a la entrevista, pues en formato así súper estructurado no tenemos como esas preguntas orientadoras. Sí, unas preguntas orientadoras, como un checklist de Ay, qué sí, preguntar. creo que ya cada uno podría intentar, no lo comparten, sería bueno, construir un formato que se adapte más a ese ambiente virtual en el que ustedes están, porque entiendo que la dinámica es diferente. Nosotros, por la trayectoria del grupo, yo me acuerdo cuando empecé con la investigación con la doctora Marta Llana, literalmente nosotros los acompañábamos desde el café al taxi, y eso pues da otras ventajas, da muchas ventajas, contrario a lo que uno cree. Hoy en día ya los acompaño menos porque tenemos un auxiliar de enfermería que nos ayuda con todo el proceso, pero tenemos una ventaja y es que si los vemos en vivo y en directo es algo que intentamos. Entonces, ustedes son los que tienen más experiencia en eso. Yo creo que si les anticipamos nos facilitan, pero si pueden construir y lo pueden compartir sería buenísimo. Otra cosa que en algún momento sí lo tuve que hacer con algunas familias, lo mismo, viendo como quién es el que te da la información y, por ejemplo, con las personas jóvenes es mucho más fácil por el mismo manejo de tecnología y todo, digamos, el compartirles pantalla, o si no pueden, si digamos, igual es alguien joven pero te está dando eso, mandarles de pronto una foto. Si ha sido solamente con esa persona que lo has construido, le puedes mandar una foto, más o menos que quede claro, que sea en algo que esté bonito, entendible, y la persona te puede retroalimentar, ¿sí? O hacer algún recuento como de cuántos hermanos es que eran, mire, el nombre era, no sé, Pedro, José, Laura, ¿sí o no? Sí, bueno, listo, entonces sigamos. Los nietos eran Martín, Sara, Camila. A mí me funcionó eso que está diciendo Carlos en una tabla. Yo hice una tablita y entonces las personas ponían nombre completo. Entonces aquí ponían los hijos, aquí pueden ser un Excel, me estoy inventando algo, no todas las personas manejan Excel, por supuesto, dependerá, pero una primera que sean hijos, después que sea, o sea, yo creo que sí se puede construir algo que sea en Zoom para el familiograma. Creo que es un trabajo adicional,
pero se puede, tal cual, como una tablita que ellos puedan llenar. Algo sencillo, nada complicado, que se pueda hacer desde el celular, algo así, funcionaría. Estupendo, muchas gracias. ¿Y a qué tantos familiares es que tú has llegado a contactar aparte? Por ejemplo, en esa entrevista que te ha durado hasta 3 horas que mencionaste. Uy, esa es la familia, una familia muy interesante. Esperemos que salgan resultados para publicar. Tenemos 5 generaciones, son 3, 4 núcleos, no, 3, estas familias de 3 núcleos. Hemos tenido 25 personas de la familia reclutadas y con cada uno se hizo el mismo trabajo, al menos hizo 5 entrevistas por separada cada núcleo con información. Sí, fue largo. Y de hecho fue en varios días, ¿no? O sea, como que hicimos un primer borrado Sí, ¿no? y listo. Después otros fue por llamada, otros ya vinieron y entonces complementamos. Y anecdóticamente, o sea, yo terminé con 2 hojas pegadas el primer día, después eran 4, después eran 6, después eran 8. Y por supuesto, pues ya después mi compañera tuvo que pasarlo, que ya desistí de hacerlo ahí pegadito y empecé fue a hacer núcleos, porque ahí fue cuando dijimos necesitamos hojas grandes, pero funciona, o sea, sí, se demora. Además que esto, después de que tú ya empiezas a ver varias familias así con ese nivel de detalle, es eso, empezarse a fijar en los detalles y en cosas que uno antes desestimaba bastante y uno empieza a ver como, ve, hay como un patrón entre familias o dentro de las mismas familias. ¿Sabes qué nos ha funcionado mucho? Nos ha funcionado, es decir, que la misma persona haga todo el familiograma, ¿sí? Porque uno lleva la cuenta del hermano, del que le dijeron en el pasillo, eso sí funciona, o sea, si yo empiezo, yo termino. Si empieza la profe genética, ella termina el familiograma, si empieza Carlos, él lo termina, porque uno tiene ese mapa mental y sabe qué preguntar, qué nos faltó de una familia, qué nos faltó de otra. Entonces, eso es una recomendación, que cuando tengamos familias muy extensas en las que queremos explorar antecedentes de todo tipo, si sea una persona en la que tenga al menos el mapa, o sea, que no pueden ser, o sea, una persona que lo pase está bien, pero una que lo haga y lo construya. Yo puedo Muchas complementar gracias por las lo que recomendaciones. desde Sí. acá en Chile. Bueno, Catalina se fue, entonces voy a decirlo por ella, pero nosotros como hacíamos esto de forma, y lo seguimos haciendo online, vía videollamada, para preparar un poco la entrevista, Catalina manda antes un set de preguntas para que la familia un poco venga preparada para saber lo que van a conversar y que a lo mejor alguna información que es relevante que sepan, la puedan tener a la mano para poder armar los genogramas de forma más fácil. Y hasta donde tengo entendido, esa estrategia ha funcionado bien, porque entonces la familia, a veces no viene la persona, no participa la persona que tiene toda la información, pero muchas veces la familia lo averigua antes y ya trae algo como preparado. No siempre funciona, pero esto es algo que tenemos. Y nosotros, bueno, Catalina diseñó nuestro manual de genograma, que si quieren y les sirve de algo se los podemos compartir, para poder en el fondo aunar criterios y de pronto eso nos puede ayudar a trabajar todos de forma un poco más aunada, lo que responde quizás un poco al set de preguntas que está pidiendo justamente Catherine, que mandaba saludos desde Perú, y preguntaba si había un flujo de preguntas para no perder información que se requiera. Me da la sensación de que en Colombia, claro, lo van un poco, ya tienen esto bastante integrado, pero no sé si con lo que ya dijimos ese contexto quisieran agregar algo más, Milena, Carlos. Pues nosotros al principio tuvimos que tener como una, sí, como una guía, no sé si propiamente era de preguntas, pero como qué información necesitamos. Entonces, información sobre la presencia de síntomas, de aparición, hasta eso, dominancia manual. Sí, entonces había como unas preguntas orientadoras, pero eran más para el entrevistador, para que el entrevistador supiera qué tenía que ir preguntando por cada una de las personas. ¿Saben Sí. qué nos funcionó mucho más allá de un flujo de preguntas? La revisión entre pares de lo que estábamos haciendo. Entonces, por ejemplo, yo llegaba con mi familiograma y Carlos lo revisaba. Y entonces decían, mira, faltó tal cosa, pilas con preguntar esto. Esto nos ayudó al propio proceso de cada uno de aprendizaje. Yo creo que es una buena estrategia también para uno entrenarse y es la revisión entre pares de qué nos está faltando y eso siempre lo hacemos. Nosotros tenemos varios procesos de revisión entre pares en la información que recolectamos. Sí, siempre, o sea, siempre sacamos un espacio, así sea un espacio informal, o sea, en el pasillo o no sé,
Mile acabó con el paciente y vamos a almorzar y no sé, en el café al final lo comentamos un poco qué tal estuvo el paciente y ya uno sabe como, oiga, de pronto sí me faltó preguntar esto o podría haber andado más en esto, pero siempre es bueno tener como algún espacio de retroalimentación pues para crecer, ¿no? Y lo mismo, no solamente con alguien como de tu misma disciplina, creo que sirve mucho si uno pudiera conversar con alguien de otra. Y Bueno, ya, pues, maravilloso, sí, ha sido una tarde súper enriquecedora. Yo les agradezco a todos realmente, los que participaron, los que se pudieron quedar hasta el final. Les quiero contar que tenemos la buena noticia de que Carlos nos va a estar visitando en Chile en algunos meses más con Nano. Tenemos una charla que estamos organizando. Bueno, tenemos que todavía organizarla, pero vamos a hacer. Algo hablamos por ahí de a lo mejor poder hacer transmisión en vivo, así que si eso lo logramos les vamos a mantener al tanto, porque a lo mejor ustedes también quieren sumarse a esta visita. Queremos seguir colaborando, queremos seguir trabajando juntos y bueno, esperamos que este sea el primer espacio de muchos que vengan más adelante. También les recordamos que bueno, RedLab tiene sus redes sociales, que activó Instagram, activó un montón de cosas, su página web, así que la invitación también es a que nos sigamos en las redes, porque también es un espacio para seguir nosotros interactuando, es como el paraguas que a lo mejor nos permite mantener este contacto. Así que no sé si alguien quiere decir algunas palabras de cierre, Carlos, Milena, para despedirnos, o la doctora Zachewski, para ir cerrando. Pues sí queríamos agradecerte, Loreto, pues por la invitación, a la doctora Andrea también. Esto pues efectivamente surgió en un espacio de encuentro afortunado en diciembre. Y que tal cual estoy milito con lo que dices, que ojalá esto sea el primero como de muchos aportes que podamos tener. Por supuesto, a nosotros también esto nos enriquece mucho. Por ejemplo, el hecho de pensar más como en detalle estas otras formas de hacer los familiogramas, creo que es algo de interés. Igual si ustedes en algún momento van viendo, no sé, cosas que también les parezcan llamativas dentro de su práctica clínica, que lleguen y nos quieren retroalimentar o nos quieren contar, pues también bienvenido. También pues estamos muy abiertos a eso. Esto pues... nada, yo sin palabras, solamente pues mil gracias por este espacio, tanto por la invitación como a ustedes por escucharnos, y es un trabajo de aprendizaje constante y entrenamiento. Creo que esa es la invitación, a entrenarnos y a aprender todos los días un poquito más. No, yo me sumo a los agradecimientos y creo que tenemos mucho que aprender todavía. Y la impresión también que nos quedó después de conversar con usted, que probablemente hay muchos más casos que no sabemos bien preguntar. Es importante aprender el miedo a preguntar, identificar y desarrollar también la capacidad de hacer consejería genética, porque finalmente al problema no se responde ocultándolo. Tal cual. Bueno, esta charla quedó grabada, probablemente yo lo voy a conversar con nuestra como project manager, que es Euge, que muchos de ustedes la conocen, para ver cómo se las hacemos llegar. Probablemente va a quedar colgada en alguna de las plataformas de RedLab, pero vamos a hacerles llegar oportunamente la información. Si es que alguno de ustedes que está conectado no es parte propiamente tal de RedLab, les dejé el correo en el chat, es redlabchile@gmail.com, si es que necesitan algo más de nosotros, conversar, seguir participando con nosotros, y recibir esta charla por videollamada. Belén, esta coordinadora clínica, está revisando siempre ese correo, así que pueden escribirnos. Y bueno, esperamos verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias. Chao. Muchas gracias. Se pasaron.